Ya, ahora sí. Entonces, hoy vamos a empezar con la ayudantía número 2, que trata de instrumentación. Ya, un resumen de los controladores. Ya, la primera letra, como vieron en clases, corresponde a la variable medida, que puede ser flujo, temperatura, presión, entre otros. Ya. La segunda y tercera letra pueden ser funciones realizadas, tales como indicador, controlador, alarma, y en el caso de las alarmas, una H para cuando es alta y una L cuando es baja. ¿Okay? Los números de abajo son como identificadores. El primer número corresponde al número de la sección de la planta, y los números restantes corresponden al número de medidor dentro de la sección. Luego tenemos los equipos, las bombas, por ejemplo. ¿Ya? Lo que se quiere acá es regular el flujo, y los recursos que tenemos corresponden al delta P del circuito, ¿cierto? Ponemos entonces un indicador después de la bomba, no antes, para así evitar que este obstruya o sea, ponemos la válvula después de la bomba y no antes, para que este no obstruya el flujo, de manera que evitemos la cavitación en el equipo, tanto en la descarga como en la succión. ¿Ya? Acá en este caso queremos medir el flujo, por ende, o sea, queremos controlar el flujo, por ende ponemos una válvula a la descarga de la bomba, ¿cierto? Y bueno, que va a ir variando el delta P del circuito. Luego tenemos los compresores, sopladores y ventiladores, que son equipos distintos, pero que en cierta forma son similares, ¿cierto? La idea es transportar gases, ¿cierto? Pero en el caso de los compresores, ya tenemos objetivo controlar la presión, y los recursos que tenemos es modificar el circuito. ¿Ya? ¿Qué restricción tenemos? Que esto puede operar en zona de surge. ¿Ya? Así que lo que solemos hacer es conectar la válvula, conectarla en un bypass, ¿ya? En el equipo, que está ubicada al lado del equipo, ¿cierto? Medimos la presión a la descarga del compresor, ¿ya? No poner una válvula justo a la salida del compresor, porque no estaríamos dirigiendo a la zona de surge, que es cuando el flujo se devuelve, ¿cierto? Si la presión es muy alta acá, el flujo va a tender a devolverse. Para el caso de los sopladores, ¿ya? Funcionan de la misma forma que los compresores, solo que manejan menores caudales, pero a mayor presión. Se pone una válvula en la sección bypass, ¿cierto? Y se controla la presión a la salida del soplador. Y luego tenemos los ventiladores, ¿ya? Que manejan gases bajos caudales a bajas presiones, ¿cierto? Y lo mismo, introducimos la válvula en un bypass y medimos la presión de salida del ventilador. La idea bueno, acá el equipo principal, el compresor, ¿cierto? La idea es evitar operar en estas zonas inestables, ¿cierto? O zonas de surge. Luego tenemos los intercambiadores de calor, ¿ya? Cuando el servicio es vapor, la válvula se incorpora en la alimentación del intercambiador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así va a pasar mayor flujo caliente, ¿ya? Que eleve la temperatura del flujo objetivo. Por otro lado, si tenemos que el servicio es refrigerante, entonces se pone la válvula en la salida del intercambiador, ¿cierto? De manera que el flujo de servicio permanezca un mayor tiempo, ¿cierto?, en el intercambiador, y así pueda disminuir la temperatura del fluido objetivo, ¿cierto? Posterior a ello tenemos los hornos, ¿ya? Cuya función es aumentar la temperatura, ¿ya?, de un fluido objetivo, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá lo que se requiere es medir la presión interna. Ya se pone un indicador, un PIC, ¿cierto? Un indicador controlador de presión, conectado a una válvula que va a regular la salida de los gases, ¿ya? De manera que no haya una alta presión, no se genere una alta presión dentro del horno. También, si se quiere controlar la temperatura del objetivo, lo que se hace es aumentar o disminuir el flujo del gas combustible, ¿cierto? Y luego tenemos que, para evitar que se forme una combustión incompleta, evitar la combustión incompleta, se puede usar una razón para controlar el flujo de oxígeno para la combustión, ¿cierto? Tenemos acá el flujo de oxígeno y el de combustible. Para las calderas, ya tenemos casi algo similar al horno. Acá se usa una razón para controlar el flujo de oxígeno para la combustión, ¿ya? Esta es una opción, ¿ya? Porque pueden ustedes poner un AIC acá, y eso va a analizar, va a ver si es que hay monóxido de carbono o no,
y este puede controlar la válvula de oxígeno. Entonces acá, en este caso, se usó una razón para controlar el flujo de oxígeno para la combustión, que puede ser oxígeno partido en combustible o combustible partido en oxígeno, ¿ya? Y así evitamos la combustión incompleta, ya para evitar la acumulación de gases en el interior del equipo y evitar una alta presión, se tiene un PIC acá, conectado a una válvula, que va a regular la salida de los gases. Ahora, por otro lado, si queremos controlar el nivel de agua al interior de las calderas, ¿ya? Porque la función de estas calderas es producir vapor, y queremos suplir la demanda de vapor o evitar que ésta se seque, basta con poner un leak, un controlador indicador de nivel, ¿ya? Que va a regular el flujo de agua de servicio. Espero que hayan visto estos controles normales y de cascada, ¿ya? Tenemos los controles normales, que son más económicos, esos sí son más lentos y son sensibles a perturbaciones. Por lo general se pone un AI, como le mencionaba antes, un controlador indicador de análisis. Por ejemplo, acá analiza si es que hay monóxido de carbono, y en función de eso regula el flujo de aire que va a ingresar ya sea a la caldera o al horno. También, si queremos regular la temperatura de los gases, bueno, la temperatura interna de este equipo, basta con variar el flujo de gas. Por otro lado, tenemos el control en cascada, que es más costoso, pero es más rápido y es robusto a perturbaciones de aire. Tenemos entonces que este va a tener un AIC conectado a la salida del horno o caldera, y este va a verificar si es que o no hay combustión incompleta, ¿ya? La que a su vez va a estar conectado a un FIC, y este FIC va a medir el flujo de aire que ingresa a la caldera o horno. Y estos van a modificar la válvula, ¿ya? Para así variar el flujo de aire que ingresa a este equipo. Se tiene igual un TIC para medir la temperatura interna del equipo, ¿ya? Y con ello variar el flujo de combustible. Luego tenemos el control de razón, ya que como habíamos visto antes, este usa un FRIC, que a su vez usa los valores obtenidos de los flujos de gas y aire, para de esa forma determinar una razón, ¿ya? Que permita que evite la combustión incompleta. Acá tenemos una planta ya instrumentada. Espero que en el futuro podamos realizar este tipo de análisis y poder instrumentar este tipo de plantas. Bueno, esa sería la ayudantía. Ahora vamos a proseguir con los ejercicios. Así, ¿me pueden confirmar si ven el PDF? Sí se ve. Ok. Tenemos entonces el primer ejercicio. Este va a subir, está subido a Aula, y si no lo está, lo voy a subir al término de la clase. Habla de una planta de separación. Ya tenemos una planta que trata todo el monómero A producido en presencia de un solvente B, y que se agrega en exceso en un reactor. El producto de la reacción, que es de polimerización, es enviado a un estanque, separándolo del solvente sobrante por vaporización. Y así vamos, por ejemplo, el diagrama. Tenemos que entre el solvente A, el solvente B, ocurre la reacción de polimerización, entra en un estanque donde es separado tanto el solvente B como el producto de la polimerización, que es enviado al estanque, ¿ya? Este separador, ¿ya? Está alimentado por un flujo de vapor, ¿ya? Que va a evaporar tanto el solvente B, bueno, que va a permitir la separación del solvente B del producto en esta sección. Entonces, el solvente es recirculado al reactor, donde no hay efectos térmicos importantes, y luego en el vaporizador se usa vapor a 50 psig, que es entregado por una caldera y que alimenta a varios usuarios, y que funciona quemando una mezcla de gas natural y diésel. Y acá tenemos la caldera, aquí tenemos el estanque con agua, y que va a ir evaporándose para producir el vapor de servicio, y que va a alimentar a otros usuarios, obviamente. Este estanque de acá va a ser alimentado por este estanque que está acá, y que se alimenta de los condensados y una agua tratada, ¿ya? Luego tenemos que
Bueno, funciona quemando una mezcla de gas natural y diésel. Aquí está la alimentación, gas natural que alimenta a otros usuarios y al equipo, y también se alimenta de diésel. Luego dice que para ello se dispone de quemadores especiales alimentados por un flujo de aire común. Me piden instrumentar la planta para cumplir al menos los siguientes objetivos: producir polímero tratando todo el monómero A que viene, producir vapor de 50 psi-G, vaporizar todo el solvente que sale del reactor, evitar la combustión incompleta en la caldera, atender la demanda variable de vapor, minimizar el consumo de combustible diésel, evitar problemas en equipos auxiliares, que son las bombas o compresores, y recuperar los condensados, minimizando el consumo de agua tratada. ¿Ya? Entonces vamos a ir por un punto. El primer punto, producir producir polímero, tratando todo el polímero A que viene. Ya, primero que todo, antes de instrumentarla, ¿qué harían ustedes para asegurar que todo el solvente que va a ingresar a este equipo va a reaccionar y a producir el polímero? ¿Cómo aseguran ustedes que todo este solvente A va a reaccionar? Con la estequiometría. O la estequiometría, ¿cierto? Por ende, necesito, ¿qué cosa? Para esos casos, Un freak. un freak, ¿cierto? Ya, un freak. Voy a poner acá freak. Voy a poner acá un phi. Un phi. Y ese freak es la razón entre ambos flujos, ¿cierto? Aquí tenemos dos indicadores de flujo. Estos indicadores de flujo, ¿cierto? Bueno, van a mostrarme el valor del flujo que hay tanto del solvente A como del solvente B, y que van a entregar esa información al freak, ¿cierto? Acá tenemos el freak, que va a estar conectado al phi, y a este phi de acá. Y nosotros queremos que todo el solvente A, reaccione, ¿cierto? Este freak tiene que ir conectado entonces al flujo, a la entrada del solvente B, de forma que se cumpla que hay un exceso de solvente B en el reactor, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si tenemos solvente A y tenemos solvente B. Tenemos que este sea menor o igual que 0,9, por ejemplo. ¿Ok? Que haya más solvente B que solvente A. Y se tiene que cumplir esta razón, para de esa forma asegurar que todo el solvente A reaccione. ¿Cierto? Y luego tachamos ese punto, ¿cierto? Para evitar que nos confundamos más adelante. Luego nos piden producir vapor de 50 psi-G. El vapor donde se produce en esta caldera de acá. ¿Qué debemos entonces hacer para asegurar que la presión del vapor sea de 50 psi-G? Poner un PIC, ¿cierto? Un controlador indicador de presión. Sí. Ahí Nicole había respondido un PIC. Un PIC, ¿cierto? Que va a estar conectado ¿a qué? A las válvulas de gas y a la válvula de diésel. De esta manera. Va a regular tanto el flujo de gas y de diésel, produciendo más o menos vapor a una presión determinada. Y de esta forma me aseguro yo que tengo presión a 50 psi-G.
Luego me piden vaporizar todo el solvente que sale del reactor. Tenemos entonces acá el solvente B, que entra a este separador, ¿ya? ¿Y cómo me aseguro que todo el solvente B se evapore? ¿Qué debo controlar? Que solo el solvente B se evapore y que el producto de la polimerización se vaya al estanque. ¿Qué debería controlar para que el solvente B se evapore? La presión O o el mejor, flujo. La la temperatura. temperatura, ¿cierto? Porque así veo si alcanza o no la temperatura de saturación, la temperatura de ebullición del solvente B, y si alcanza esa temperatura, para que alcance esa temperatura, digo, tengo que controlar el flujo de servicio, que en este caso sería el vapor. ¿Cierto? De manera que si la temperatura disminuye y no todo el solvente B se evapora, voy a permitir un mayor paso del flujo de servicio de vapor, ¿cierto? De manera que esta solución se caliente y se evapora el solvente B. Ahora, si sale a una mayor temperatura, voy a regular este flujo, voy a disminuirlo, ¿cierto? Y de esta forma yo me aseguro que todo el solvente B se evapore. Tachamos entonces esta de acá. Luego me piden evitar la combustión incompleta en la caldera, ¿ya? Y habíamos visto varias opciones para evitar la combustión incompleta, que una de ellas era poner un AIC acá. Un AIC. Que va a estar conectado a la salida de los gases, ¿cierto? Y va a verificar si hay o no monóxido de carbono. Y para evitar que haya una reacción incompleta, una combustión incompleta, regulamos el paso de aire. Y de esa forma nos aseguramos que no hay combustión incompleta. ¿Hasta el momento alguna duda? Entonces, sigamos. El punto 5 dice que se debe atender la demanda variable de vapor. ¿Ya? Y la demanda variable de vapor, si ustedes pueden ver el diagrama, no solo nosotros ocupamos el vapor, sino que otros usuarios. ¿De qué manera podemos nosotros suplir la demanda de vapor? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Alguna opción? ¿En dónde, disculpa? Tenemos que atender la demanda variable de vapor, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros nos aseguramos que el vapor que vamos a proveer va a alimentar tanto a los usuarios como a nosotros? Me acuerdo que para las demandas variables del líquido por lo menos se usaban estanques, pero en vapor no sé. Ya, en estos casos, cuando, bueno, acá se produce vapor, ¿cierto? Vamos a poner un leak, ¿ya? ¿Y por qué un leak? Porque de esa forma evitamos que el nivel de agua en este estanque, ¿ya?, disminuya, ¿ya?, y se mantenga por sobre un nivel que pueda permitir tanto la demanda que pueda suplir tanto la demanda de los usuarios como la de nosotros, ¿cierto? Y esta va a ir regulada, voy a poner acá esta va a regular una válvula que regula el flujo de agua que ingresa a este estanque, ¿ya? Y de esta forma nosotros nos aseguramos que este estanque va a mantener un nivel adecuado, ya que permita suplir tanto la demanda de vapor como de nuestro proceso y la de otros usuarios. Ya, o sea, pueden verlo así, si el nivel baja, lo que va a hacer el leak va a aumentar el flujo, ¿cierto? Y así vamos a tener agua disponibles y también evitamos que esto se seque, ¿ya?
Entonces, de esa forma nos aseguramos atender la demanda variable de vapor. Por otro, nos piden minimizar el consumo de combustible diésel. Bueno, esto lo hacemos acá. ¿Ya? Este PIC va a regular tanto la válvula de esta como esta de acá, la de diésel como de gas natural, abriendo uno y cerrando el otro, o abriendo ambos a la vez, pero no en la misma proporción. Luego nos piden, bueno, este ya está, evitar problemas en equipos auxiliares, esto lo dejamos para el último. Y luego nos dicen recuperar los condensados, minimizando el consumo de agua tratada. Este agua tratada, ¿ya?, viene de otra matriz, y nos piden reutilizar los condensados. Los condensados se obtienen de acá, luego de la transferencia de calor entre el solvente y el vapor de servicio, se produce un condensado. Y dicen que debemos minimizar el agua tratada, entonces, ¿qué debería hacer para evitar usar más agua tratada? Poner un leak, ¿cierto? Dice poner válvula en el agua tratada. Bien. Tenemos que poner una válvula en el agua tratada. Ya ponemos la válvula acá. Conectado a un leak. Y de esta forma regulamos el nivel de agua que hay, usando todo el condensado que viene, ¿cierto? Y regulando el consumo de agua tratada. ¿Ya? Si hay mucha agua, vamos a cerrar esta válvula. Y si hay muy poca agua, ya ahí recién podemos optar a consumir un poco de esto. ¿Y qué más? Nos faltaría el punto 7, que es evitar problemas en equipos auxiliares. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos agregar alguno que otro controlador, ya, que nos permita proteger los equipos y evitar un mal funcionamiento de este? Por ejemplo, acá. No se puede, no se puede llenar demasiado este reactor, ¿cierto? Así que voy a poner un leak acá, de manera que no se me inunde el reactor. Y este va a estar conectado a una válvula acá. ¿Qué otra cosa? Voy a poner acá un PIC para que no aumenten la presión dentro de este separador. ¿Y qué otra cosa más? Lo mismo acá. Un leak, para evitar que se llene de polímero. ¿Está bien si pongo una válvula acá? ¿O no? No. No, ¿cierto? Tiene que ir o después o mediante un bypass, ¿ya? Pero nunca antes. Entonces voy a borrar esto de acá. Voy a ponerlo acá. ¿Qué otra cosa más nos falta? Voy a poner acá un PIC para evitar la acumulación de los gases. Voy a evitar una alta presión. Y voy a poner una válvula acá, para modificar el flujo de salida de gases. ¿Y qué otra cosa más? Ya creo que con eso bastaría. Pondría un PI acá para proteger la bomba, ¿cierto? Para ir chequeando si es que la bomba está trabajando dentro de
alguna presión óptima. ¿Y por qué no poner un indicador de temperatura acá? Para ir chequeando la temperatura dentro del horno, digo, de la caldera. Y así quedaría instrumentada nuestra planta. ¿Alguna duda, algo que no se haya entendido? Por ahora no, Ya, está bueno. todo claro. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio, ya que es un poco más extensa. Voy a llegarlo un poco. Alcanzan a ver las letras, ¿cierto? Sí, Ya. Esta es una planta productora de disulfuro de carbono. Las materias primas que se usan es metano purificado y azufre 5% en exceso. Acá ya nos dicen que se debe cumplir un exceso. Y que elevan su temperatura hasta 700 grados Celsius en un horno. Ya, acá está, ingresa el metano, el azufre, ingresan al horno, elevan su temperatura a 700 grados y luego pasan a una serie de reactores, ya, derecho fijo y en serie para obtener un rendimiento del 95% de disulfuro de carbono. Cada uno de los reactores tiene un rendimiento de 86 y 63%, y que en conjunto dan un rendimiento global de 95%, ¿cierto? Y dicen que debido a que la reacción de formación de disulfuro de carbono es endotérmica, es necesario calentar nuevamente en el horno la corriente de salida del primer reactor, antes de que ingrese esta al segundo reactor. Entonces, la reacción que ocurre acá en el reactor 1, endotérmica, ¿cierto? Sale a alguna temperatura menor a la que ingresó, se debe calentar nuevamente y pasar al segundo reactor, donde va a ocurrir la misma reacción. Nos mencionan también que el lecho del catalizador va perdiendo su porosidad y tiende a obstruirse lentamente con el tiempo. Este empaque, este lecho poroso, va perdiendo la porosidad, por ende, cada vez más va a reaccionar menos. Luego dice que la corriente de productos provenientes del sistema de reactores debe ser condensada para separar completamente el producto y otros gases formados del azufre que no fue consumido por la reacción y que es recirculado al horno. Entonces se tiene acá que el producto de la reacción se condensa, va a un estanque y se separa tanto el azufre que no reacciona como los gases sobrantes y del producto, ¿cierto? Voy a dejar escrito igual la reacción acá. Ahí está. Entonces los gases que son lavados con CS2 en el stripping con el objeto de separar las trazas de azufre que acompañan al producto. La corriente de CSO2 con azufre vuelve a TK1. La corriente gaseosa que abandona la etapa de absorción posee mayoritariamente CC2 y H2S y es enfriada para favorecer la separación de ambos compuestos. Entonces tenemos que acá los gases del producto y los que sobran de la reacción pasan a una columna de stripping donde son lavados por una corriente de CCO2. Posteriormente esta corriente limpia, entre comillas, pasa a un condensador para de esa forma poder separar el H2S y el CCO2 que va a purificarse y el otro H2S va a limpieza. Acá se obtienen dos corrientes, una CS2 que se va a purificar y otra que sirve como este flujo en el stripping, flujo de lavado. Y luego menciona que, ya claro, como dijimos antes, los gases principalmente H2S que salen por el tope a la limpieza, y la corriente de CCO se divide en alimentación al stripper y la que es conducida hasta la torre de separación de livianos en donde se logra purificar el CCO2.
Ya, la corriente de lavado se devuelve de nuevo al tanque. Y nos piden instrumentar la planta de manera que se cumplan los siguientes objetivos. Procesar toda la corriente de metano que se alimenta al horno. Aquí ustedes ya pueden decir, ya un FRIC. Asegurar un exceso de azufre, el FRIC anterior. Asegurar el ingreso de los reactantes a una temperatura de 700 grados. ¿Ya? Obtener un rendimiento del 95% entre los dos reactores. Asegurar que el cambio de porosidad del lecho de catalizador en el tiempo no afecte el flujo a procesar. Asegurar la reacción en TK2 para separar el CO2 de azufre y otros gases. Minimizar el consumo del fuel gas. Obtener un producto libre de azufre. Y mantener la operación de la planta evitando el posible mal funcionamiento de los equipos. Entonces vamos a empezar con esta. Vamos a procesar toda la corriente de metano que se alimenta al horno. ¿Y cómo nos aseguramos que toda la corriente de metano reaccione en el, se caliente en el horno? ¿Cómo nos aseguramos que se procese todo este metano? Como dijimos antes, un FRIC, ¿cierto? Sí, Vamos a poner un FRIC para mantener una razón de alimentación. Y así también aseguramos el exceso de azufre. Acá también vamos a poner un FI. Tenemos entonces un FI, un indicador de flujo acá. Un indicador de flujo para el azufre. Y un FRIC aquí. Este va a ir conectado acá. Este acá. Y esto va a ir conectado acá a un FI. ¿Y dónde va a ir la válvula? ¿Acá? ¿O acá? ¿O acá? ¿Dónde debería ir la válvula, según ustedes? Después que se mezcla, ¿no? Debería ir antes. De esa manera aseguramos Mm, el exceso. Porque puede que acá, puede que en algún momento pase o no este azufre, ¿cierto? Y es mejor asegurarse desde la entrada, desde la alimentación. Vamos entonces a poner la válvula acá. Y de esa forma controlamos el flujo de azufre, ¿ya? Y mantenemos una razón de flujo, tanto de metano como de azufre. Y ahí matamos dos pájaros de un tiro. ¿Ya? Podemos procesar toda la corriente de metano y aseguramos el exceso. Luego dice, asegurar el ingreso de los reactantes a una temperatura de 700 grados al reactor 1. Entonces lo que hace es que están acá, que ingresan acá al reactor 1, tienen que tener una temperatura de 700 grados. ¿Yes? Supongamos que el reactor provee la energía suficiente para que este gas alcance los 700 grados. Puede que un poco más. ¿Ya? ¿Cómo nos aseguramos que esta temperatura va a ser 700 grados Celsius? Instalamos un TIC, ¿cierto? Un indicador controlador de presión. Vamos a sacar el TIC. Conectado a esta corriente. Y una válvula en el bypass. De esta forma, si la temperatura es muy alta, voy a abrir este bypass. Así disminuye un poco la temperatura de esta corriente, ¿cierto? Y así podemos verificar que la temperatura a la cual ingresa es de 700 grados. ¿Alguna duda en ese punto? Lo que voy a hacer para regular la temperatura, suponiendo que en el horno se provee la energía suficiente para que alcance los 700 grados y posiblemente un poco más. ¿Alguna duda o consulta?
se entiende. Ok, entonces seguimos con el punto 4. Dice que se debe obtener un rendimiento del 95% entre los dos reactores. ¿Y cómo aseguro yo que se va a obtener ese 95%? ¿Qué se debe cumplir? Si volvemos al ejercicio, tenemos por ejemplo que acá dice que tiene que ingresar a una temperatura hasta 700 grados y luego para el reactor 2 tiene que ingresar a 644 grados. ¿Ya? Y dice que la temperatura de salida del primer reactor es a 500 grados Celsius porque la reacción es endotérmica. Entonces, aquí sale a 500 grados Celsius y yo, para poder asegurar un rendimiento del 95%, tengo que verificar que la temperatura de esta corriente sea de 644 Celsius. Así que lo que debemos hacer es poner un PIC acá, un TIC. Acá. Y de esa forma, si la temperatura es menor o mayor, podemos mover el fuel gas, el flujo del fuel gas. Y de esa forma verificamos que la temperatura acá es de 644. ¿Alguna duda? Si se dan cuenta acá, el camino que sigue esta mezcla es mucho más larga que esta de acá, ¿cierto? Así que se calienta bastante poco porque permanece un menor tiempo esta corriente. Y no necesariamente la temperatura del horno va a ser esta de acá, 644, porque recuerden que acá tiene que ser 700, esta corriente tiene que tener 700, ¿ya? Y esta es 644. La diferencia acá es que este sigue un menor recorrido, por ende hay una menor transferencia de calor. Acá sigue un mayor recorrido, por ende hay una mayor transferencia. Permanece un mayor tiempo. Entonces, de esa forma, controlando las temperaturas, aseguramos el rendimiento del 95%. Por otro lado, nos piden asegurar que el cambio de porosidad del lecho del catalizador en el tiempo no afecte el flujo a procesar. Ya vemos acá el lecho, los lechos de cada reactor. ¿Y qué podríamos poner acá? ¿Qué pondrían ustedes? Un DPI, dice Paulina. Claro, hay que poner un DPIC. Un indicador controlador de diferencial de presión. Ponemos entonces el DPIC. ¿Y dónde va a estar conectado esto? A la salida y a la entrada del reactor, ¿cierto? Y este DPIC tiene que mantenerse en un valor fijo. ¿Y cómo mantengo yo ese valor? Modificando el flujo, ¿cierto? Si el DPIC aumenta, entonces la porosidad va a ir disminuyendo, ¿cierto? Por ende debo de proveer un mayor flujo para que este flujo de acá no cambie. Debo incorporar una válvula en la zona de alimentación para aumentar el flujo a medida que se vaya perdiendo la porosidad este reactor. Y lo mismo para el segundo caso. Voy a poner acá un DPIC. Que hay conectado acá. Y una válvula acá. ¿Cierto? Así permito yo un mayor paso del fluido a medida que se van cerrando los poros, va perdiendo la porosidad de este lecho. ¿Alguna duda con eso? Que no se haya entendido.
¿No está todo bien? Ok, entonces tachamos esta. Así aseguramos que el cambio de porosidad no afecta el flujo a procesar. Luego nos piden asegurar la condensación en TK1 para separar el CS2 del azufre y otros gases. El TK1 dice que tenemos que asegurar la condensación. ¿Y cómo nos aseguramos que todo el azufre condense y no el producto? Paulina dice un TIC, claro, se hace uso de un TIC, de manera que verifiquemos si la temperatura está sobre la temperatura de evaporación del azufre. Digo que, que el producto condense y el azufre se mantenga en estado gaseoso, ¿cierto? Al revés. Que se condense ¿cómo se llama? El azufre y el producto se mantenga gaseoso. Y si este es, bueno, acá olvidé poner un cool water, agua fría. ¿Dónde debo poner la válvula? ¿A la entrada o salida? A la salida, ¿cierto? ¿Y por qué a la salida y no a la entrada? Porque así permito que el fluido de servicio permanezca un mayor tiempo en el intercambiador y así la temperatura de este disminuye. Y de esta forma me aseguro yo que la temperatura, se alcanza la temperatura de condensación y condensa todo el azufre restante. Aseguramos entonces la condensación. Me piden luego minimizar el consumo de fuel gas. Y para ello, entonces, tengo que poner una I acá. De manera que evitemos la combustión incompleta, ¿cierto? Y una combustión completa. Favorezcamos la combustión completa, modificando el flujo de aire. Ponemos una válvula acá. Logramos una mejor combustión y una mayor liberación de energía. Tachamos entonces este de acá. Luego dice obtener un producto libre de azufre, o sea que este producto de acá, ¿cómo es que logramos que el producto la menor cantidad de azufre posible? Favoreciendo el lavado, ¿cierto? Y para ello, ¿cómo aseguramos que se va a realizar un buen lavado del gas? ¿Qué deberíamos usar? ¿Qué les viene a la mente? Hacer uso de un fric, ¿cierto? Razones del lavado. Tiene que haber una razón de lavado óptima que permita que el flujo de CC2 que va a lavar a los gases de producto, ¿ya? Permitan la mayor separación posible de los elementos que contaminan el flujo de producto. Para eso entonces voy a añadir un FI acá, un FI acá. Voy a poner acá también. Y que van a estar conectados a este flujo de gases de entrada al stripping. Y acá tenemos, y que van a estar conectados al fric. Esto tiene que cumplir una razón de lavado, por ejemplo,
Flujo de gases por flujo de lavado. Y esto tiene que ser mayor o igual a 1,1 o 2, ya para permitir que se realice un buen lavado de los gases. Y así, este fluid va a estar conectado a una válvula que va a regular el flujo de lavado, ¿cierto? Y de esta forma aseguramos que tengamos un producto libre de impurezas, libre de azufre. Por último, nos piden mantener la operación de la planta, evitando el posible mal funcionamiento de los equipos. Así que, por ejemplo, acá se tiene un cool water. Acá se tiene, acá falta poner una válvula, ¿cierto? Poner un tick acá, para asegurar que condense el CCO2. Y a la salida, porque como es un servicio un fluido de servicio de enfriamiento, la válvula se pone a la salida de este fluido. ¿Dónde más? Acá van a haber gases y líquidos. ¿Qué debería poner? Podemos ponerlo en dos casos. Evitar que se acumulen los gases y evitar que este se inunde. Entonces vamos a poner un peak. Y también vamos a poner un leak. Uno que va a regular la presión interna de los gases. Y el otro que va a controlar el nivel de CCO2. De esta forma pongo una válvula acá, que va a regular el flujo de gases de salida. Y acá o mejor dicho, podría poner este aquí. ¿Dónde más nos falta ver? Aquí, lo mismo. Un peak. Ponemos el peak acá. Y si regulo el flujo de los gases de salida, le voy a poner acá un leak. Que va a estar conectado a esta válvula de acá. ¿Qué más nos falta? En el horno, un peak, para evitar la acumulación de los gases. ¿Y dónde más? ¿Por qué no poner un TI acá? Para ir chequeando la temperatura del horno. Y otra cosa, y con eso estaríamos. Estaría instrumentada nuestra planta. Eso, chicos, ¿alguna duda? ¿Qué fue lo último que puse? Puse un pic aquí en la salida del horno. Puse también un... ¿Dónde está? Claro, un pic. Y un TI acá.
para chequear la temperatura del horno. Ok, de nada, Paulina. Eso, chicos, esa sería la ayudantía. Voy a tratar de subir esta pauta lo antes posible. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta voy a estar atento al correo. Ok, Ya, muchas gracias. ya de nada. Gracias por venir. Cuídense. Chao, Gracias, que estés muchas gracias. Chao, nos vemos.